Muy bien, hermanos, como dije recién, Lucas 7, versículos 36 al 50. Damos lectura a todo el párrafo, un párrafo muy interesante que ya a través de él hemos aprendido muchas lecciones. Ahora vamos a concluir. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hemos visto ya la actitud de la mujer, ¿cierto? Versículos 37 y 38 respecto a su actitud frente a la persona del Señor Jesucristo. Ella entró resueltamente a la casa del fariseo donde estaban comiendo sin ser invitada en una forma expresa, sino simplemente usando una costumbre oriental donde se dejaba abierto normalmente el patio donde comían depende del tiempo en el cual hayan ellos ido a hacer esa comida. Normalmente cuando era verano el patio era amplio y quedaba abierto para que la gente se acercara, particularmente cuando se invitaba a un rabí, un maestro, para que hablaran sobre asuntos sociales, incluso de tipo religioso, por supuesto. Y este caso parece haber sido el que presenta el relato, y esta mujer entonces entró, pero tomó una posición especial. Recuerdan, se ganó detrás del Señor Jesucristo. Recuerden que allí no se sentaban a la mesa como nosotros lo hacemos en el día de hoy, sino reclinados sobre su hombro izquierdo y con sus pies hacia atrás, con el fin de estar lo más lejos posible de la comida a sus pies. Y la mujer se ganó detrás del Señor Jesucristo y hizo algo que nadie pensaba, nadie se imaginó, menos aún el fariseo que iba a hacer, y comenzó a llorar de improviso, impactada por su condición, reconociendo, en realidad es una expresión de reconocimiento de su pecado, y comenzó a llorar copiosamente y a lavar los pies del Señor Jesucristo. Luego con sus cabellos se soltó el cabello, que era una expresión anticultural también, porque obviamente se creía que la persona que hacía eso, una mujer que hacía eso, era una expresión de falta de moral y falta de recato. Y con él, con los cabellos, secó o enjugó los pies del Señor Jesucristo. Esta es la actitud que nosotros vimos hace unas semanas atrás. La semana anterior vimos lo del versículo 39, cuando el fariseo reacciona frente a la persona, a la acción de la mujer, quiero decir, pero no lo hace verbalmente, no lo hace en una forma audible, sino que caviló en su corazón. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, es una forma de expresar pensamientos, sentimientos íntimos que era imposible que alguien conociera. Y entonces dijo lo siguiente, respecto a Jesús, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Noten las expresiones que él emite internamente. Jesús obviamente
después la sacó a colación y seguramente cuando Lucas escribió el Evangelio ya sabía qué es lo que había sucedido en ese contexto. Dijimos que él tenía una equivocada concepción de la mujer porque decía, esta mujer es pecadora y merece condenación, merece juicio, merece rechazo de parte de un profeta de Dios. Si Jesús fuera profeta, realmente este hombre se hubiese dado cuenta, dice el fariseo, que esta mujer era pecadora y la hubiese rechazado. Tenía una concepción equivocada de Jesús porque pensaba que Jesús no debía juntarse ni acercarse a los pecadores porque él era, si era un hombre de Dios, era santo. Y tenía una concepción equivocada también de sí mismo porque se creía superior a la mujer. Ella es pecadora, pero en ningún momento dice, yo también lo soy. Por tanto, tenemos dos lecciones aquí, una lección de la gracia de Dios en una mujer pecadora y una lección del orgullo farisaico, del orgullo moralista de un hombre que tenía sus ojos cegados y no podía ver su condición, su realidad y darse cuenta en consecuencia de su necesidad. Y en el día de hoy vamos a abarcar los versículos siguientes, del versículo 40 en adelante, donde vamos a ver otra cosa que es muy interesante, que pone en confrontación dos cosas, el moralismo versus el cristianismo, y nos ayuda a entender que el moralismo no es cristianismo necesariamente, al contrario, muchas veces es perjudicial porque no permite ver la realidad. Y Jesús ahora entra en escena y comienza a confrontar a este hombre. El moralismo en términos generales es tan malo como el libertinaje. El libertinaje, ¿cierto?, es obviamente algo que la Biblia rechaza categóricamente, el transgredir permanentemente la ley de Dios, aún inconscientemente es pecado, por supuesto que sí. Eso es libertinaje, pero el moralismo es ponerse en una especie de plataforma y mirar a todos hacia abajo y decir, todos esos son pecadores y merecen la condenación, pero yo no, porque yo soy bueno. Por tanto, es también la religión del orgullo, podríamos definirlo de esa manera, el moralismo. Hace creer a quien tiene este concepto que es más justo y santo que los demás, que se le dio poder y la autoridad para juzgar entonces a todos los demás y decir, no, yo soy bueno, los demás necesitan el perdón, yo no, porque yo ya he ganado con mis propias cualidades, ¿cierto?, con mi propio mérito el favor de Dios. Eso normalmente es propio de los religiosos que tienen un concepto muy alto de sí mismos y no se dan cuenta de lo que significa la gracia. Y eso puede pasar también, por supuesto, aún con nosotros. El apóstol Pablo define el moralismo de una manera precisa en Romanos capítulo 2, versículos 1 y 3. Notemos lo que el apóstol Pablo dice en ese texto porque ahí podemos darnos cuenta a qué se refiere con el moralismo. El apóstol en el contexto está hablando sobre la condenación de los hombres porque no tomaron en cuenta a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, por lo cual cambiaron la gloria del Dios incorruptible, cambiaron la verdad de Dios y Dios los entregó, recuerden, a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Termina de describir lo que pasaba con el mundo pagano de ese entonces y toma en el capítulo 2 de Romanos, versículo 1 en adelante, ahora la condición de los moralistas, de aquellos que se creían justos, de aquellos que se creían buenos. Dice lo siguiente en el versículo 1 de Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Noten lo que el apóstol Pablo está describiendo el corazón de un moralista. Dice, tú eres inexcusable, tú tampoco tienes excusa. ¿Por qué? Porque al ver la descripción del capítulo 1, versículo 18, en adelante, hasta el final del capítulo de Romanos, el moralista puede decir, pero yo no soy como él, yo sí tengo en cuenta a Dios. No, yo realmente sé que Dios debe ser glorificado y yo lo exalto a través de mi vida. Yo soy distinto. Esos otros están en una situación inexcusable, pero no yo. Entonces Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, es decir, tú colocas la mano sobre los demás diciendo, este sí debe ser juzgado.
Pues en lo que juzgas a otro, dice aquí está la esencia del moralismo, el apóstol Pablo, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Hay una inconsistencia. Dice una cosa a los demás, exige a los demás algo, pero él mismo hace lo contrario. Y luego ya es más categórico y hace una pregunta retórica. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? En otras palabras, tú también estás exactamente tan perdido como los paganos empedernidos, que incluso ciertos se entregaron a la inmoralidad más nefanda. ¿Entienden? Ahí está la esencia del moralismo. Una persona que se gana sobre los demás y enjuicia a los demás, pero él aparece como una persona justa. Los fariseos, como bien sabemos, caían dentro de esa categoría de moralistas. Y Simón el fariseo, el de aquí el relato evangélico, que invitó a Jesús a comer a su casa, era ejemplo vivo de esto. Lucas relata este incidente en los versículos que acabamos de leer, donde menciona a tres personajes principales de la escena que interactúan en esta escena. Simón, el anfitrión, la mujer que rompió en la casa de Simón para honrar a Jesús, y el propio Jesús, que estaba allí para manifestar su gracia sobre una mujer arrepentida de su pecado y para confrontar en contraste a un moralista orgulloso y autosuficiente. Y aquí entra el Señor Jesús de una manera precisa para poder confrontar la condición de un hombre que se creía justo. No podemos dejar de observar la actitud de esta mujer de mala reputación para con Jesús. Y observamos, como dije al principio, varias cosas. Primero, ¿por qué vino a Cristo? ¿Cuál fue el propósito que tenía? Y el propósito de su venida fue para mostrar su amor para con el Señor, ¿recuerda? Llegó hasta la casa de Simón con la finalidad de honrar públicamente a Jesús. Esa era la finalidad, por eso llevaba un frasco de alabastro, de perfume especial, con el propósito de poder ungir al Señor Jesucristo, de tal manera que eso es lo que había en su corazón, quería honrar a Jesús públicamente. Segundo, para testificar de su dolor por el pecado, para hacer expresión pública de que en efecto ella reconocía que era una persona pecadora y que necesitaba el perdón del Señor Jesucristo. Y esto es lo tercero, para obtener en consecuencia el perdón. Otros buscaron la salud corporal en Cristo, ¿recuerdan? Por sanidad. Fueron muchos, se acercaron al Señor Jesucristo por sanidad, pero ella vino por sanidad espiritual, por algo mucho más profundo y más trascendente. Aquellos que resultaron sanados por el Señor Jesucristo posteriormente también murieron. Pero esta mujer, que fue sanada espiritualmente, murió solo físicamente, porque como el Señor dijo a, a Marta, la hermana de Lázaro, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. De tal forma que esta mujer recibió lo que más más que merecen, necesitan, quiero decir, los hombres, porque toda persona está en esa condición y entonces el que acude a Cristo sincera y genuinamente en arrepentimiento y fe, recibe precisamente el perdón de sus pecados. Ahora, por eso, porque quiso honrar a Jesús, era su propósito primario y esencial, ¿qué ocurrió? Que estaba dispuesta a pagar el precio que eso significaba para ir a Cristo. Reconoció públicamente su pecado, se arrepintió y puso su fe en el Señor Jesucristo, a pesar de la oposición de aquellas personas que estaban mirándolo y todos sabían, mirándola y todos sabían cuál era la condición de esa mujer, que era una mujer en términos sexuales, literalmente, cierto es lo que dice el texto o la palabra, en realidad implica eso, era una persona de mala reputación. Y ella tuvo que ver seguramente las miradas juzgándola y condenándola de las personas que estaban a su lado y el desprecio y la confianza de aquellos que se consideraban rectos y virtuosos en sí mismos, como el fariseo Simón y otros seguramente de sus amigos. Y tercero, ¿cuál es la lección que nos entrega a nosotros hoy? Nos enseña cuál es la naturaleza del arrepentimiento. El arrepentimiento, como lo ejemplifica esta mujer, se caracteriza primeramente por un profundo dolor y autodesprecio, es decir, se considera delante de Dios tal cual como es. Segundo, por sabiduría al aplicarlo a la verdadera fuente del perdón, porque sabe que Jesús solo le puede perdonar.
se caracteriza por amor al Salvador. El arrepentimiento es un cambio total de mente, de sentimientos y de voluntad, de tal manera que ahora ama al Señor cuando antes no lo consideraba en su vida. Y cuarto, el arrepentimiento también es el que nos entrega valor para enfrentar el desprecio de los demás y vencer la vergüenza. Ahora, ¿cómo podríamos resumir la actitud del fariseo? Primero, creyó que Jesús era un impostor, no un verdadero profeta, versículo 39, si éste fuera profeta. En sus pensamientos entendió que era imposible que un hombre de Dios actuara como Jesús lo hizo frente a una mujer pecadora. Es imposible, ¿cómo no se da cuenta acaso quién es la que lo toca? Hizo dos conjeturas y obvió la única que era correcta. Este fue el silogismo. El silogismo son dos frases y una conclusión, ¿cierto? La tercera frase es una conclusión. Dijo lo siguiente, él creía lo siguiente: un profeta conoce por su discernimiento espiritual cuando está en presencia de un pecador. Eso es lo primero. La segunda frase: por este conocimiento espiritual debe rechazar categóricamente al pecador. ¿Por qué? Si es un hombre de Dios, entonces sabe que está en presencia de una pecadora y tiene que rechazarla. Y tercero, entonces, esta es la última parte de la conclusión: por tanto, Jesús no es un profeta. Es imposible que sea un profeta, porque no se da cuenta quién es la mujer que está a su lado y le está tocando los pies y besando los pies. Y segundo, no la rechaza. Por tanto, no es un hombre santo, de tal forma que no es un profeta. Un profeta conoce por un discernimiento espiritual cuando está en presencia de un pecador. Porque no conoció que esa mujer era pecadora, y si realmente la conoció, no la rechazó, entonces tampoco es santo. No tiene discernimiento ni tampoco es santo, por tanto no es un profeta. ¿Por qué tenía esta forma de razonar? Porque asumía que él mismo era santo. Y ahí está el grave problema. Otra vez volvemos al tema en cuestión. El moralismo asume que la persona en sí es santa. Él es santo y los demás son pecadores. La actitud que adoptó fue la que se describe en Isaías 65:5. Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Eso decía el pueblo que no tenía un corazón sincero frente al Señor, sin embargo, aparentaban una religiosidad que evidentemente era falsa. El fariseo, de hecho, puso mentalmente al Señor en este dilema. O bien no conoce el verdadero carácter de esta mujer, en cuyo caso carece de discernimiento y por tanto no es un verdadero profeta, o si él sabe y sin embargo soporta su toque y está dispuesto a aceptar un servicio de tales manos, carece de esa santidad que no es menos la nota de un profeta, es decir, sin santidad, sin discernimiento, no es un profeta. Pero había una tercera alternativa que él vio. ¿Cuál era? Y esta es la que nos enseña el párrafo, que el fariseo omitió esta posibilidad. Y es que Jesús sí sabía lo que esta mujer era, la conocía perfectamente y sabía que era una persona pecadora. Y sin embargo permitió su acción. ¿Y por qué permitió su acción? Porque esa es una expresión de la gracia. Y por eso este hombre no era capaz de discernir a una persona que estaba dispuesta a perdonar a alguien, no importa la magnitud de su pecado. Y esto es lo extraordinario de la gracia. Nosotros muchas veces pensamos que las personas son perdonadas porque hacen algo, son perdonadas porque las personas merecen algo. No, Jesús le está diciendo aquí, a través de la acción que él tuvo frente a la mujer, al no despreciarla, al no rechazarla y aceptar que la mujer le rindiera honor público, Jesús estaba diciendo: esta mujer en efecto es pecadora, pero el arrepentimiento que manifestó es tan sincero que aún con sus lágrimas regó mis pies, de tal manera que esta mujer, en efecto, tiene el perdón que necesita. No porque lo merece, sino porque lo necesita. Y esa es la forma que el Señor ha tratado con nosotros. ¿Hay alguien aquí que en realidad puede decir un día voy al cielo, soy un creyente genuino, soy hijo de Dios, por algún mérito que yo haya tenido? ¿Hay alguien aquí que pueda decir esa mujer sí merecía el juicio, yo no, porque yo soy una persona buena? Obviamente ninguno de nosotros puede emitir esa expresión. Sería un absurdo, sería una actitud absolutamente fuera de lo que es la verdad
que el Señor enseña en su palabra. Para un moralista es muy difícil discernir y entender la gracia. Un moralista está ciego a la gracia y por eso entonces Simón el fariseo veía al Señor Jesucristo simplemente como un rabí, un maestro, pero no lo veía como realmente era Dios hecho hombre y que tenía la capacidad y el poder de perdonar pecados. Y entonces ahora el Señor va a mostrar a través de una parábola lo equivocado que estaba Simón el fariseo y el camino correcto que había tomado la mujer. Y aquí vemos a Jesús como entra en acción. Versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y aquí está la parábola. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Hasta este punto Jesús había guardado silencio. Pero ahora nos da una lección de cómo confrontar a un moralista con su pecado. Verdades y advertencias importantes que esta parábola y la narración en la que se encuentra nos da y que solemos descuidar, sugieren advertencias de las que tenemos una necesidad constante. Primero, y estamos haciendo una observación general nada más, primero, observemos que es mucho más probable que los pecadores flagrantes descubran que son pecadores antes que los moralistas y los ritualistas religiosos. Es mucho más posible que los pecadores flagrantes, es decir, aquellas personas que son conscientes de su maldad real delante de Dios, aquellas personas que son conocidas como personas transgresoras de la norma de Dios, inmorales, esas personas son más sensibles a poder entender la gracia del Señor y a poder recibir esa gracia, antes que aquellos que creen que son buenos y justos. ¿Por qué? Por una cosa lógica, porque el que se cree bueno y justo piensa que no necesita el perdón. En segundo lugar, observemos que lo mucho y lo poco del pecado son en su mayor parte medidas de conciencia y de sensibilidad, no de iniquidad, no de maldad. Quiero explicar esto, a qué me refiero. Cuando observamos el texto, nos damos cuenta que lo mucho, es decir, el que pecó mucho, y lo poco, el que pecó menos, son en su mayor parte medidas de conciencia, de sensibilidad de conciencia. No sé si entendieron el razonamiento. Es decir, lo que está diciendo, lo que nos está enseñando el texto, es que Jesús nos está diciendo, el que pecó mucho es peor que el que pecó menos, sino que el que es consciente que pecó mucho. Y el que es consciente el que pecó menos. ¿Entienden la diferencia? Es decir, lo que está apuntando aquí el texto está diciendo que a través de esta parábola, que ese acreedor que tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. El que le debía 500 era mucho, ¿cierto? El que le debía 50 era menos. Pero no tiene que ver con la cantidad de nuestros pecados, sino con la sensibilidad que tenemos frente al pecado. No es que un pecado sea más grande que otro, sino que ser consciente del pecado. En tercer lugar, observamos que Cristo no hace vista gorda del pecado, sino nos enseña a odiar la hipocresía. Es decir, la lección del texto es cuidado con la hipocresía. No es que el Señor está diciendo, no, esa mujer en realidad no pecó. Él no está diciendo eso. Es decir, no está obviando el pecado, no está haciendo vista gorda al pecado, sino que está diciendo, cuidado, porque este hombre moralista que se cree justo es un hipócrita. Y ese pecado es tremendamente triste. ¿Por qué? Porque la persona está convencida que es justo, pero en realidad es un pecado. Y por último, Cristo nos advierte especialmente en contra de formar esos juicios duros contra otras personas, a lo cual somos tan propensos a hacer. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero cada opinión que nosotros damos es un juicio de valor. No me gusta esto, yo creo esto otro. Estamos haciendo un juicio de valor en cada opinión que emitimos. El punto es si esos juicios de valor son correctos o no. Y en este caso, el juicio de valor del fariseo obviamente era incorrecto.
Ahora entonces vamos a ver el texto en dos partes. Estamos haciendo observaciones generales en dos partes respecto al moralismo. Primero, el moralismo confrontado, y eso lo hace a través de la palabra. Tengo que decirte algo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Y aquí comienza con la parábola. Jesús adopta el mismo modo de reprensión que utilizó, a ver si se acuerdan de un texto en el Antiguo Testamento donde el Señor usó una parábola para confrontar a alguien. Muy bien. Natán a David, ¿recuerdan? Y el Señor utiliza la misma forma, es interesante porque utiliza una parábola, pero a través de la respuesta a la parábola, la persona se da cuenta que se refiere a sí mismo. Jesús le responde, es decir, responde a sus pensamientos. Y esto es muy interesante porque imagínense una persona que está allí sentada, como el caso de ustedes, y está pensando, no, este no es un profeta, en realidad es un engañador, es un impostor, porque no sabe la mujer que se le acercó y si tendría que saber si es un profeta, y si es un profeta es santo y entonces no dejaría acercarse a esa mujer. Pero no lo dice abiertamente, sino lo piensa. Y Jesús le muestra que él conoce sus pensamientos. O sea, en el fondo, lo que él estaba asumiendo que no era Jesús, sí lo era. Era un profeta, porque tenía discernimiento, al punto que conocía las emociones y los sentimientos de su corazón. Esto ya debería mostrar que Simón estaba equivocado. Entonces le presenta la parábola, cuyo propósito era que el mismo Simón se diera cuenta de su equivocada concepción que tenía de la mujer y del mismo Señor Jesucristo. El énfasis de la parábola no está en el monto de la deuda en sí, sino en la conciencia de la misma, como dijimos anteriormente. Debemos tener cuidado de que los dos deudores comprenden a personas que diferían entre sí en pecaminosidad. No, ese es el propósito. Una que tiene 500 ofensas, vamos a decir, acumuladas, y la otra con 50. Obviamente las ofensas son mucho más, nosotros sabemos, ¿cierto? Echamos una mirada a nuestra propia vida y sabemos que son mucho más que eso. Pero no tiene que ver con la cuantificación de ella. Eran personas con diferente conciencia del pecado, y eso es lo que apunta la parábola. Una de las cuales sabía que su culpa era muy grande, era muy terrible, y por eso lloró copiosa y amargamente, delante de todo el mundo, aguantando la vergüenza que eso significaba, pero mostrando que era sensible al pecado. En cambio, la otra persona, Simón el fariseo, no tenía tal impresión de sí mismo. Y entonces, aquí está representado por ¿quién? Por aquel que debía 50 denarios. Ahora, el deudor que debía los 500 denarios, como dije, entonces en contraste representa a la mujer. Y el que debía 50 representa a Simón. Y no teniendo ellos con qué pagar, dice. Ninguno de los dos tenía con qué pagar. Es decir, los dos estaban incapacitados de poder cancelar la gran deuda que tenían con el acreedor. Y entonces, cuando eso ocurre, ¿dependían de qué cosa? Solo de la misericordia y la gracia del acreedor. Es decir, si el acreedor exigía que le pagaran, ninguno de los dos tenía la capacidad de pagar. Ni el que debía más, ni el que debía menos. En este sentido está poniendo a todos los seres humanos, independiente de lo flagrante de su pecado o lo oculto de su pecado, lo coloca en la misma línea. Todos son incapaces delante de Dios para pagar esa gran deuda que tenían. Entonces Jesús define al acreedor de la parábola como una persona llena de gracia, y obviamente el acreedor de la parábola era la misma persona de Jesús. Una persona llena de gracia. Dice, los perdonó a ambos, sin ninguna condición de por medio, simplemente los perdonó a ambos. Noten lo que Jesús estaba haciendo, estaba
a través de la parábola, de esta ilustración, de esta historia ficticia que apuntaba hacia realidades espirituales más profundas, estaba tratando de que Simón el fariseo se diese cuenta de que en realidad él era una persona que estaba equivocada en la concepción del pecado, era insensible al pecado y en consecuencia no buscó el perdón del Señor Jesucristo, sino que lo invitó simplemente para que el Señor fuera a su casa, pero no tenía ningún interés realmente espiritual ni tampoco estuvo dispuesto a buscar el perdón. La mujer, por su parte, sin ser invitada, llegó, irrumpió allí y fue al Señor Jesucristo y mostró a través de hechos concretos su verdadero y genuino arrepentimiento. Y ella sí alcanzó el perdón. Entonces Jesús pregunta a Simón, y aquí está, la respuesta que le da Simón es lo que en definitiva marca su propia condenación. Entonces Jesús preguntó a Simón, di pues, ¿cuál de ellas le amará más? ¿Cuál de ellas le amará más? Y en el original, en realidad, Simón responde, supongo que. Es decir, en otras palabras, Simón dice, esa pregunta es muy obvia, es muy fácil, de tal manera que supongo que aquella persona a la cual le perdonó más. No percibió él la respuesta que lo condenaba a sí mismo. ¿A quién amará más? Aquella persona que a más se le perdonó. Y esa es una cosa lógica, es una cosa muy obvia. Si yo tengo una gran deuda con alguien y voy con otra persona y esa otra persona tiene una deuda pequeña y él nos perdona a los dos, obviamente el más contento voy a ser yo porque fui el que recibió la condonación de la deuda más grande. Y entonces, ¿cuál va a ser mi actitud en consecuencia frente a eso? Voy a quedar mucho más agradecido a mi acreedor porque me perdonó una deuda más grande. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, mira Simón, ¿te das cuenta? Tú eres esa persona que debió 50 denarios y esta mujer es la que debía 300. Por tanto, lo que ella hizo muestra su verdadero y genuino arrepentimiento porque entendió que realmente todo es por gracia. Y como entendió que fue perdonada por gracia, entonces responde a esa gracia ¿cómo? Amando al Señor. Amando a quien fue su acreedor en ese sentido, en términos espirituales. Y el Señor hace una intervención más también usando de alguna manera una especie de sarcasmo en sus palabras. Con justicia has juzgado. Literalmente se puede traducir así la frase, o rectamente has juzgado, como traduce en nuestra Biblia, ¿cierto? Rectamente has juzgado. Y es interesante que esa es una frase utilizada por Sócrates, en términos del griego, ¿cierto? Secular, el filósofo griego, utilizada por Sócrates cuando enredó a su adversario en una discusión. En otras palabras le dice, mira Simón, qué inteligente eres. Y ese sarcasmo lo utiliza para que otra vez él pudiese meditar, reflexionar, aplicar lo que estaba pasando y la parábola y decir, en efecto, yo estaba equivocado, yo era la persona que nunca reconocí que necesitaba tu gracia, que necesitaba tu perdón. De esta manera, la misma respuesta que dio Simón lo confrontaba con su misma situación de soberbia y arrogancia, al no reaccionar como debería frente al amor de Dios. Otra vez vemos el moralismo como algo terrible, ¿se fijan? Hermanos, cuando nosotros decimos yo soy mejor que otros, o aún sin decirlo, nos colocamos en esa tarima superior y miramos hacia abajo a la persona y decimos yo soy mejor que ese y por eso soy un hijo de Dios, o yo soy un mejor hijo de Dios que el otro, que el hermano, entonces yo estoy equivocando el camino completamente porque eso es por gracia. Solo por gracia. Él no tenía por qué perdonarme, pero me perdonó. Él no tenía por qué pagar mi deuda, pero la pagó en la cruz del Calvario. Él no tenía por qué justificarme delante del Padre, declararme justo, pero lo hizo por su justicia.
Y allí es donde los creyentes, como esta mujer, nos enseñan una gran lección. Si el Señor te perdonó, si en efecto te justificó, como dice la Biblia en Jesucristo, entonces tienes que amar mucho más. Y después de confrontar el moralismo, ahora lo expone en la aplicación de la parábola. Y eso es lo segundo. Noten lo que ocurre entonces, versículo 44, y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Miren lo que hace el Señor Jesucristo. Podemos nosotros imaginarnos, está conversando de frente con Simón y luego se vuelve a la mujer y le dice, Simón, coloca los ojos en ella. Mira, ella misma es una lección objetiva, vívida, de lo que significa el perdón. Mírala, obsérvala, aprende de ella. Y noten lo que tiene que haber significado para el corazón de este hombre orgulloso. Los fariseos no querían nada con las personas pecadoras. Y cuando le dice, mira, esta mujer pecadora, perdonada, te da una lección a ti. Tiene que haber sido humillante para él. Vuelto a la mujer, mira Simón, ve a esta mujer. Y aquí le dice, mira cómo ella muestra que amó mucho más, porque más se le perdonó. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Nosotros hemos visto anteriormente en el estudio que esas eran 3 expresiones de hospitalidad. Cuando entraba una persona se le saludaba con un beso, como una expresión de afecto, ¿cierto? Y de hospitalidad al recibirle en su casa. Lo segundo que se hacía, se le mandaba a lavar los pies. Normalmente el que lavaba los pies era el esclavo más insignificante de la casa, porque era una labor denigrante, así se entendía. Pero Simón no hizo ninguna de las dos cosas. Y lo tercero que hacían era ungir su cabeza con aceite, que también era una expresión de hospitalidad oriental. Pero Simón no hizo ninguna de estas cosas. Y entonces, aquí está la ilustración viviente de lo que significa aceptar el perdón de Dios por gracia y reaccionar a Él con amor. Cristo contrasta aquí el amor manifestado por la mujer arrepentida con la frialdad y la descortesía de quien se consideraba superior. Nota. ¿Tú crees que eres superior? ¿Tú crees que eres más justo? ¿Tú crees que eres más santo? ¿Que esta mujer merece ser condenada porque es una pecadora? Y resulta que tú no has sido sensible a tu propio pecado, por el cual estás mostrándolo a través de las acciones que no hiciste conmigo, que no tenías ninguna consideración por mí. En el caso de la mujer, hubo una manifestación de devoción excepcional y casi extravagante. En el otro, una omisión de las cortesías ordinarias mostradas por los anfitriones a los invitados. ¿Se dan cuenta la percepción equivocada que tenía Simón de Jesús? Lo consideraba simplemente uno más. Y de hecho, lo más probable es que lo haya invitado no para agasajarlo, sino lo haya invitado para ver si él decía algo, con lo cual posteriormente podía ser acusado por el Sanedrín. Era un hombre hipócrita. No tenía ninguna intención de verdaderamente creer en el Señor Jesucristo, seguir al Señor Jesucristo, porque su propósito era otro, totalmente contrario. La mujer le lavó los pies con lágrimas. Y como bien dice un escritor, lo más invaluable de las aguas, la sangre del corazón, porque las lágrimas eran la expresión de un corazón verdaderamente arrepentido. Cuando una persona se arrepiente genuinamente, le duele mucho el pecado, porque ahora puede ver con claridad que ha ofendido a un Dios santo. Y el pecado más ínfimo que nosotros consideramos es un pecado infinito, porque es una ofensa a un Dios infinito, infinitamente santo. Esta mujer, entonces, al llorar delante del público, no estaba actuando esta mujer sinceramente lo que corría por sus mejillas y caía y
limpiaba los pies del Señor Jesucristo, era, como bien dice este escritor, como la sangre de su corazón. Y se la secó con sus cabellos, dice. Simón no había ofrecido el agua y la toalla habituales para lavar y secar los pies de los invitados. El fariseo no le había dado un beso de bienvenida, pero ella le había besado los pies al Señor Jesucristo con frecuencia. Simón no le había dado ni siquiera aceite común para la cabeza, pero ella había ungido sus pies con un ungüento precioso, porque este era perfume caro. Es decir, ella no escatimó en absoluto en lo que podía gastar. Ella no estaba pensando en el costo, ella estaba pensando en que el Señor era digno de honra y públicamente eso es lo que ella entró a esa casa a hacer. No importaba las miradas de desprecio y de reproche de las otras personas. Y eso pasa cuando una persona genuinamente se convierte. No importa las miradas de reproche. No importa inclusive aunque en su casa, en su propio hogar, lo desechen o lo desprecien porque realmente ha creído en el Señor Jesucristo. No importa si sus amigos entonces lo dejan y dicen, yo no ando con este porque ahora está fanático, como dice la gente normalmente. No le importa eso. ¿Por qué? Porque ha encontrado la perla de gran precio. Porque ha encontrado la persona más gloriosa que lo amó sin tener por qué amarlo. Porque ha encontrado la persona que dio su vida en la cruz por él. Y entonces esa persona está dispuesta a honrar al Señor públicamente y en secreto donde sea que vaya. Esta mujer hizo eso y Jesús le está diciendo, ¿te das cuenta, Simón, lo que significa el recibir la gracia de Dios? Como esto provoca un cambio sustancial en el corazón de aquellos que recibieron la gracia para honrar al Señor. Esta amó mucho. Existe, como ustedes pueden ver, un abismo entre la reacción de la mujer y la de Simón. Una pecadora flagrante responde al perdón de Dios con una muestra extraordinaria de gratitud y devoción al Señor y nos da a nosotros una gran lección, hermanos. Así debemos responder al Señor. No se trata de la aceptación de ciertas cosas religiosas, no se trata incluso de aceptación de ciertas verdades en mi cabeza. Se trata de una convicción profunda de que el Señor es digno de ser honrado. Porque hizo conmigo lo que nadie más podía hacer. Se produce en el corazón arrepentido y genuinamente perdonado, se produce una gratitud tan grande que no puede ser escondida bajo ningún tipo de capa religiosa. Esa persona va a estar dispuesta a ir a los pies del Señor todo el tiempo, a honrarlo con sus oraciones, a alabarlo, a entrar a su presencia con acciones de gracia, como dice el apóstol Pablo. Esa persona va a estar dispuesta a exaltar su nombre a través de su vida y la obediencia a su palabra. Esto es lo que nos enseña esta mujer. Mientras que por otro lado, y aquí está el contraste tremendo, aquel moralista y ritualista religioso, que se creía justo, actuó con una indiferencia y frialdad abismante. Él mantuvo su religión de obras, su religión que le enseñaba que a través de sus méritos podía recibir el favor de Dios. Su religión vacía, sin contenido esencial, una religión fría, sin esencia real. El contraste es agudo y ejemplar. El amor y devoción a Dios es la manifestación visible de que hemos sido perdonados. Recuerdan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entonces la reacción nuestra es producto de la acción de Dios. No es que nosotros le hayamos amado a Él y por eso Él nos ama, sino que Él nos amó y por eso nosotros le amamos. Es una reacción oportuna como la de esta mujer. ¿Por qué? Porque somos conscientes de nuestra multitud de pecados y quedamos asombrados ante la gracia de Dios que nos perdonó. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados? Dice que íbamos con la corriente de este mundo conforme a la potestad de Satanás, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el texto, no literalmente, pero sí implícitamente. Y luego dice que nuestros deseos eran los que
nos llevaban a hacer lo que la carne quería. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y luego dice en el versículo siguiente de Efesios 2, pero Dios. Pero Dios, y eso es lo que cambia totalmente la escena, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Notan? Hermanos, esto debe asombrar nuestro corazón, no a veces, siempre. No circunstancialmente, en todos los momentos de nuestra vida. Si la gracia no nos asombra todos los días es porque probablemente todavía nuestro corazón sigue insensible frente a ese amor extraordinario de Dios. Mientras el creyente genuino, representado por esta mujer, es consciente y queda asombrado ante la gracia de Dios y es consciente de su pecado, el fariseo es inconsciente de su pecaminosidad. El Salvador podría entrar en la casa del fariseo y ningún signo de honor peculiar, especial, se le brindaría. Ni agua para sus pies, ni unción de aceite, ni un beso reverente de bienvenida. Ahora, esto es lo que pasa con un moralista, porque no se siente pecador y Simón no se sentía pecador. Y por lo tanto, no lo consideraba una gran cosa tener el privilegio de recibir en su casa al Salvador. Es insensible al pecado, rechaza por tanto la gracia y sigue confiando en sí mismo y en sus propios méritos para ser aceptado por Dios. Qué triste tratar de predicar el Evangelio a una persona que cree que no lo necesita. Qué difícil llegar y decir, mira lo que Cristo hizo por ti a una persona, y esa persona parece que le estás contando un cuento fantasioso. No tiene ninguna intención. Dice, yo soy una buena persona, yo soy un buen vecino, soy un buen esposo o una buena esposa. En realidad no necesito esto. Qué triste, porque este hombre sí cumplía eternamente con una cierta moralidad y tenía un cierto prestigio delante del pueblo como lo eran los fariseos. Sin embargo, no había entendido la gracia del Señor. Tenemos aquí a tres personas que representan para nosotros el amor divino que surge entre los pecadores y la doble forma en que ese amor es recibido. Está Cristo, primero Cristo, y aquí se erige como una manifestación del amor divino hacia la humanidad, si lo aplicamos en forma más amplia. Primero, este amor no depende en absoluto de nuestros méritos. Él francamente o literalmente los perdonó a ambos. No depende en absoluto de nuestros méritos. Segundo, su amor manifestado no es frenado por la cantidad de nuestros pecados. En los pecados y la multitud de nuestros pecados no rechazan el amor de Dios, no son capaces, porque el Señor sobrepasa aquello. El hombre justo tenía desprecio por el pecador, el justo en sí mismo. El santo, el Salvador, tenía amor por el pecador. Tercero, este amor se manifiesta primero en forma de perdón. Solo sobre esta base puede haber unión entre la bondad amorosa de Dios y el vacío y la pecaminosidad de nuestro corazón. Y cuarto, demanda también devoción y adoración a Él. El Señor aceptó lo presentado por la mujer, porque obviamente es la expresión recíproca del amor que ha recibido. Segundo, tenemos la mujer, y aquí estoy apuntando a las conclusiones. La mujer aquí se erige como representante del penitente o de la persona arrepentida que reconoce el amor divino sobre sí mismo. Primero, todo amor verdadero a Dios está precedido en el corazón por un sentimiento de pecado y una seguridad de perdón. Estos dos sentimientos hay. Primero, un sentimiento de pecado y luego una seguridad de perdón. Va a la presencia de Dios y dice, yo en realidad merezco que Dios me juzgue categóricamente y me condene por mi pecado. Es decir, es tan sensible al pecado que sabe que ha ofendido a un Dios santo y entonces dice, Dios es justo si me condena.
pero luego también está tan segura de que si va a Dios de esa manera, Él va a perdonar sus pecados. Y por eso tiene un sentimiento de pecado y una seguridad de perdón. La gratitud a Dios como dador de bendiciones difícilmente puede llamarse amor si no va acompañada de un reconocimiento de su santidad y misericordia para con el penitente. Reconocimiento de su santidad y misericordia para con aquel que confiesa su pecado. Como dice David en el Salmo 32, mientras cayese envejecieron mis huesos dentro de mí en mi gemir de día y de noche. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y esas son expresiones de sufrimiento y aflicción porque no confesó su pecado. Pero luego dice que cuando él habló, cuando él confesó su pecado, entonces recibió el perdón de Dios. Segundo, el amor es la puerta del conocimiento. Y la llevó a un conocimiento más verdadero de Cristo que el que poseía el fariseo y le reveló su propio estado. Es decir, en la medida en que reconoció que por amor simplemente y por gracia y misericordia fueron perdonados sus pecados, este conocimiento del amor de Dios se incrementó en ella, al punto entonces que también eso incrementó su amor hacia el Señor Jesucristo. Y lo tercero, que el amor es la fuente de toda obediencia. El amor impulsó sus expresiones de devoción a Cristo. El amor las justificó, dijo alguien, su amor las interpretó y también aceptó como válidas en esta expresión de adoración al Señor. Hermanos, es un cuadro precioso de la gracia que desciende sobre un pecador arrepentido y al mismo tiempo es un cuadro triste de cómo el moralismo en el corazón de una persona se cierra a la gracia de Dios. Y esto es lo tercero, Simón. Este es el tercer personaje que interactúa. Simón aquí se erige como un representante del hombre sin amor y moralista. Todos ignorantes del amor de Cristo. Es un buen ejemplar de su clase. Como bien sabemos, era un religioso, respetable en la vida, rígido en la moralidad, incuestionable en la ortodoxia, porque era una persona que sí tenía un conocimiento del Antiguo Testamento. Bien sabemos lo que hacían los fariseos. Se dedicaban su vida a estudiar las Escrituras, particularmente la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia. De tal manera que era una persona ortodoxa en cuanto a su conocimiento de la verdad. Era una persona inteligente, lo más probable, y respetable dentro de Israel. Sin embargo, eso no sirvió absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque es una persona que no amó al Señor y por eso dejó su moralidad y su conocimiento lejos. Lo alejó realmente de Dios en vez de acercarlo. Y este hombre no entendió lo que Pablo sí entendió claramente en Filipenses capítulo 3. Vamos a ese texto porque el apóstol Pablo aquí está diciendo que él también confió en un tiempo en las mismas cosas que podríamos decir confió este hombre Simón el fariseo. Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y aquí hace una descripción extraordinaria de lo que significaba un fariseo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza, circuncidado al 8º día. Eso significaba que era un judío del pacto. ¿Por qué? Porque tenían que circuncidar a los varones y esa persona pasaba de ese mismo momento a ser un israelita en todo el sentido de la palabra, como parte del pueblo de Dios. Del linaje de Israel. Ese era un orgullo para todo israelita. Soy parte del pueblo de Dios. De la tribu de Benjamín, dice Pablo, era un descendiente del primer rey de Israel. Podríamos decirlo en nuestras palabras en el día de hoy, corría sangre azul por sus venas. Esa es una expresión, sabemos, ¿cierto?, de la realeza. Hebreo de hebreos, dice. Y esa es una forma de decir que era una de las personas más destacadas dentro de los judíos. Era una persona con una inteligencia superior.
En cuanto a la ley, miren lo que dice, fariseo, o sea, como Simón el fariseo. Un guardador estricto de la ley en términos externos, por supuesto, en cuanto a la letra. Era una persona que trataba de buscar la manera de guardar los mandamientos y se esforzaban por ello y eran orgullosos de aquello. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Eso parece que lo tenía como algo importantísimo porque estaba persiguiendo lo que él creía era la herejía. Y entonces estaba haciendo un servicio a Dios cuando tomaba a las personas, sacaba a las mujeres de sus casas arrastrando y entonces las llevaban presas a Jerusalén. Y Pablo pensaba que estaba rindiendo culto al Señor. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, miren lo que dice, irreprensible. Es decir, tenía una moral muy alta. Era una persona que era considerado como alguien que vivía lo que decía, lo que predicaba, de tal manera que las personas consideraban a los fariseos como personas santas. Todo esto era el orgullo de Pablo, pero miren lo que dice a continuación, y es como si estuviera en un balance de resultados de pérdida y ganancia. Dice versículo 7, pero, y aquí este pero también cambia totalmente lo anterior. Dice, este es todo mi currículum, este era todo mi orgullo, este era toda mi ganancia. Pero luego dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las que recién acaba de mencionar, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso no lo hizo Simón el fariseo. Todo esto que yo consideraba que eran mis grandes logros y que eran representación de que yo era una persona moral con una alta estima dentro del pueblo, no obstante yo la considero por amor de Cristo como pérdida. Y luego expresa una palabra mucho más fuerte y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y aquí dice, y lo tengo por basura. La palabra es más fuerte, dice estiércol. Lo tengo por estiércol. Ese es el camino que debe seguir un moralista, una persona que cree que es buena, una persona que cree que sus méritos lo van a llevar a ser aceptado por Dios porque Él es intachable desde el punto de vista moral y puede catalogar a todos los demás como pecadores. Es una persona que cuando llega a los pies del Señor Jesucristo se da cuenta que es tan miserable como el más miserable de los hombres. Y se da cuenta que merece en realidad el juicio y castigo de Dios y la condenación de Dios. Pero entonces allí solamente puede abrir los ojos a la gracia de Dios. Y esta mujer le está dando una lección tremenda a Simón el fariseo. Le está diciendo, mira, Jesús le está diciendo, mira a esta mujer. Lo que considera lo peor de lo peor, la marginación total de la sociedad. Una persona que no tiene ningún atributo importante para ser aceptada por Dios. Sin embargo, esta mujer tomó el camino recto, que es el camino del arrepentimiento. Y por eso, hermanos, debemos nosotros aprender las lecciones prácticas de esta situación, de este incidente que relata Lucas aquí, porque también debemos entender que al llegar a los pies del Señor Jesucristo no era porque éramos profesionales, porque éramos mejor en intelecto, porque teníamos esto otro, porque veníamos de familia cristiana, como muchas veces la gente dice, casi como que vengo de una familia que estaba en un lugar especial delante de Dios. No, eso no cambia el corazón de una persona, solo la gracia de Dios. El fariseo, no había sentido el pecado en él. Por lo tanto, no había reconocimiento arrepentido de que Cristo lo perdonaba y amaba. Por lo tanto, no había amor a Cristo de parte de él. No había luz ni calor en su alma. Su conocimiento eran nociones estériles y su laboriosa obediencia a la ley lo llevó a una fatal justicia propia. Hermanos, es precioso el cuadro que tenemos cuando entendemos que solo por gracia somos lo que somos delante de Dios. Y al mismo tiempo, como dije, es un cuadro triste al ver cómo una persona que se cree buena nunca va a poder recibir el amor de Dios y el perdón de Dios. El arrepentimiento es esencial para aquello. Gracias, Señor, por darnos
esta oportunidad de poder estar juntos, reunidos como tu pueblo, como parte de tu pueblo, como aquellos, Señor, que llegamos a ti no porque seamos mejores en absoluto. Tú nos conoces, de hecho, todavía luchamos con tantas cosas. Todavía nuestro corazón, Señor, nos traiciona. Todavía nuestros pensamientos y sentimientos no tienen la pureza que nosotros quisiéramos que tuvieran. Todavía nosotros, Señor, estamos en un proceso de cambio y transformación. Sin embargo, por tu gracia hemos entrado por la puerta estrecha. Solo por tu gracia. Y podemos disfrutar de un amor extraordinario de tu parte. Padre, haznos más agradecidos a ti, así como esta mujer de relato. Ayúdanos a ser personas, Señor, que no estemos mirando cuál es el costo que tenemos que pagar para amarte, porque tú pagaste un costo mucho más alto por amarnos a nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, y obra en aquel que todavía no ha llegado a tus pies. Tu gracia le alcance también. Nosotros no podemos convencerlo ni persuadirlo, solo tu Espíritu lo puede hacer. Gracias porque dependemos solo y exclusivamente de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.